Solamente me confirman si ya les aparece la lámina de la presentación. Y vamos a iniciar. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a comenzar. Como siempre, vamos a hacer un recordatorio de lo que trabajamos en la sesión previa para posteriormente dar un espacio por si alguien tiene algún comentario o quiere compartir algunas de las soluciones de los problemas que han venido quedando asignados en las sesiones anteriores. Y a ver si nos da espacio para avanzar lo suficiente para terminar, o por lo menos introducir la definición de lo que es la integral de Riemann este día. Y si no, pues lo dejamos para la siguiente. La agenda para este día sería algunos recordatorios. Vamos a completar con los teoremas sobre la derivada. Y como decía, queremos definir lo que es la integral. Recordemos que hicimos algunas cuentas en la sesión previa, ¿no? El problema siempre de calcular el área determinado por una curva en algún intervalo, particularmente acá, para esta configuración, habíamos considerado la función f de x igual a 1 entre x en el intervalo de 1 a 2. Decíamos que esa aproximación la lográbamos en principio con un par de rectángulos para los cuales habíamos designado una base de 1 y la altura, la función, evaluado en alguno de los extremos. Particularmente nos quedamos con el extremo izquierdo de los intervalos determinados en esta configuración que hemos tomado. Acá la altura es f de 1, la altura, y en el otro rectángulo la altura es f de 3 medios, ¿verdad? Y se nos antojó escribir esta suma de áreas de forma muy particular. La descompusimos, la suma 1/3 más 1/2, la descompusimos como 1 menos 1/2 menos más 1/3. Esto es lo que pasaba con dos rectángulos. Y luego continuamos con un proceso similar para el caso de 3 rectángulos. Para el caso de 3 rectángulos, tenemos acá la suma es menos es 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 más 1/5. Y finalmente planteamos, o más bien observamos un patrón aquí con la forma muy peculiar que tenía la suma. Decíamos que esta expresión era justamente muy parecida a la serie armónica que definimos me parece que en la primera sesión, más bien en la segunda sesión, la definimos en la segunda sesión. Pero aquí vamos alternando los signos, ¿no? Y la pregunta era, pues, si esta expresión se acerca a algún lugar. ¿Alguien recuerda a dónde se acercaba esta suma? ¿O cuál era el valor de convergencia? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuánto era esa suma? Más bien. ¿Cuánto era ese valor? O mejor dicho, ¿era posible determinar esta suma? ¿O a dónde se acercaba esta suma?
comentarios o tal vez lo escriben en el chat. ¿A dónde se acercaba esa suma? No. ¿A dónde se acerca la suma anterior? ¿A E? Pues sí, tiene que ver con el número E, pero no es E. A ver, de los que están acá, algunos o alguien en particular da clases, por ejemplo, en bachillerato, tal vez, educación media, o si hay estudiantes, por ejemplo, de ingeniería o licenciatura, seguramente han definido o trabajado con números trascendentes o números irracionales, así como el número E. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo definen o cómo presentan a pi, por ejemplo? A ver, ¿quién respondió que sí? Sari, ¿verdad? ¿Cómo, Sí. sí, ¿verdad? ¿Cómo lo definen o cómo lo presentan? ¿En qué grado lo has impartido o has recibido algo sobre números irracionales? En las clases de la universidad. Ah, muy bien. ¿Lo has recibido o Sí. lo impartes? Lo has recibido. El residuo. Ajá, ¿cómo te lo han presentado, por ejemplo? Al Eh, número, o siempre solo lo usan y ya. ¿Qué es lo clásico, bueno, no? inicialmente así lo presenta como una relación que hay entre la longitud con el diámetro de una circunferencia. Ajá, ¿y el número E? Y de ley más que todo es en las funciones exponenciales. Ah, ya No, aparece, ¿no? De una sola vez la expresión. Pero si se fijan, ya aprovechando tu comentario, cómo definen al número pi, este, es una forma sintetizada de representar o esconder la noción de límite en lo que me estás diciendo justamente. Pero del número E no se dice mucho, ¿no? Y es correcto, no hay mucha. más bien, lo que resulta acá es que en estas sumas que nosotros estamos considerando, tenemos que los términos están cambiando, están alternando positivos a negativos. De hecho, estas sumas o sumas como estas son un poquito, eh, quizás aparecieron un poquito más antes de formalizar lo que hoy en día llamamos eh, al número E o los números estos irracionales trascendentes. Están estrechamente relacionados con sumas o expresiones de este tipo. Pero bien, no me han respondido. ¿Cuánto daba esta suma? ¿O no lo dijimos? ¿O a dónde se acercaba esta suma? Sí lo comentamos, creo que sí. ¿Dónde lo? Sí tiene que ver con el logaritmo, con el número E, perdón, pero ¿a dónde específicamente? Decíamos que en la suma armónica, o más bien asociada a la serie armónica, es muy fácil. Ah, muy bien, gracias Marco. Justamente se acerca al logaritmo natural de 2 o a este símbolo que llamamos el ln2. Y lo asignamos porque justamente hay
un número real al cual se está acercando pues esta expresión. Es natural pensar que una suma como esta, es decir, como la que va alternando, debería de irse a más infinito o no se acerca a ningún número real, ¿no? Debido a que la serie armónica pues diverge. Eso fue de los primeros conceptos que estuvimos revisando, ¿no? Y sí, justamente esta expresión se acerca al logaritmo natural de 2 o a lo que nosotros llamamos el logaritmo natural de 2. Más adelante, yo creo que en la siguiente sesión o en un par de sesiones más, yo creería que debería de estar un poquito más claro el porqué de esta notación o el por qué surgen o aparecen acá los logaritmos o la función exponencial, porque la vamos a definir un poquito más adelante. ¿De acuerdo? También, bueno, este fue uno de los ejercicios que quedó. Es si en lugar de considerar el número 2 aquí en la lámina previa, si en lugar de considerar el número 2, aquí tomo un número natural m cualquiera y pregunto lo mismo. Intuitivamente ese valor asignado debería de ser el área bajo esa función, ¿verdad? No sé si alguien completó este problema y si no, pues sigue ahí pendiente. En algún momento lo podemos retomar. Quedamos que se acercaba al logaritmo natural de m. De eso quedó ahí pendiente. También estudiamos la definición de continuidad, pero desde el punto de vista de las sucesiones que son convergentes. ¿De acuerdo? Básicamente la diferencia con la definición de límite es que acá, en lugar de escribir o de notar por un número L real, acá siempre debería de ir la función evaluada en el valor de convergencia de esta sucesión xn que hemos supuesto previamente. Mientras los números se están acercando al x sub 0, los elementos de la sucesión se acercan al x sub 0, la función se está acercando a la imagen en x sub 0. Eso significa que la función sea continua. Vimos ejemplos de funciones continuas, particularmente la función lineal, por ejemplo, y quedó por ahí también asignado un ejercicio, probar que esta función no es continua, y más bien no es continua en ningún número, en cualquier número real que ustedes consideren, esta función no va a ser continua. Igual en algún momento, si alguien tiene algún avance en alguno de estos ejercicios, podemos retornar. Ya más adelante vuelvo a preguntar. También presentamos algo así como el álgebra de funciones continuas. Si tenemos un par de funciones continuas en un número, la suma o resta de funciones continuas es continua. Multiplicar por una constante también es un proceso continuo. Multiplicar funciones. El cociente, aunque no aparezca acá, pero si consideramos la función recíproca, y como el producto también es continuo, pues el cociente puede pensarse como un caso particular del producto, bajo ciertas restricciones, ¿no? Porque el denominador deberá de ser distinto de 0 y también pedimos que la función en una cercanía de 0 pues sea distinta de 0 para evitar la división por 0. Otro concepto importante, quizás uno de los más importantes acá del curso, es el concepto de la derivada. También lo estudiamos como
un proceso que asigna a una función una nueva función, y esta función lo que dará será una herramienta de aproximación. En eso quedamos. Asociamos una función derivada, siempre y cuando el límite exista en todo punto, podemos asociar o construir nuevas funciones a partir de la definición de la derivada. Cualitativamente también estudiamos cómo se ve una función que no es derivable. Intuimos cuál sería la relación de derivabilidad y continuidad en un punto, que básicamente continuidad no implica que una función sea derivable en un punto, ¿no? Por ejemplo, estas funciones, pues sí, aparentemente sí son continuas en cero todas, pero no son derivables en cero, ¿sí? En eso quedamos. Y planteamos una serie de preguntas asociadas a la derivada de una función. Por ejemplo, sin importar la función que ustedes se imaginen o piensen, es posible calcular la derivada. Es decir, ¿puede derivar cualquier función? ¿En qué quedamos en esta pregunta? ¿Alguien lo recuerda? ¿En qué quedamos en la primera pregunta? ¿Alguien recuerda en qué quedamos? O más bien, si de los que están acá estuvieron en la sesión previa o ya vieron la grabación, ¿no? ¿En qué quedamos de la primera pregunta? Sí, o sea, no importa qué función usted se imagine, se invente, defina, siempre puede derivarla. ¿En qué quedamos? Pueden escribir también en el chat. Recuerden que ahí también el licenciado Águila tomará nota de sus participaciones. No, no lo recuerdan. ¿Y qué me dicen de la segunda pregunta? ¿Existe una función cuya derivada coincida con ella misma? ¿Existen funciones que no son derivables? ¿Cómo deben de verse sus gráficos? Con respecto a la primera, creo que, o sea, en sí todo f de x es como, se puede derivar, se puede encontrar su derivada, pero no necesariamente es diferenciable en todo su dominio. Y con respecto a la segunda, bueno, ya lo contestó creo que Marco en comentarios, pero la única que su derivada es igual a sí misma es la función e a la x. Muy bien, gracias. Básicamente, para que podamos derivar una función, en principio necesitamos que el número en el cual estemos derivando sea un punto interior del dominio de la función, es decir, que podamos garantizar que nos podamos acercar, es decir, los términos estos, se puede encontrar siempre una sucesión que se acerque a este número que usted está estudiando la derivada, y ese límite pues exista en todo caso, ¿no? Y la segunda pues sí es la función exponencial, aunque informalmente no la hemos definido como tal, pero sí ya vimos algunos indicios de que debe de ser esta función llamada función exponencial. ¿Existen funciones que no sean derivables? Respondimos esta. Me parece que quedó pendiente, ¿no? Pero quizás algo más fácil sería, ¿cómo se imaginan el gráfico de una función que no es derivable en ningún punto, por ejemplo, o en una serie una colección finita de puntos o en todo su dominio? Podrían intuir también, al menos visualmente, cómo es esa función. Ya dar su regla de correspondencia, eso es mucho más ambicioso, pero podrían plantearse esas preguntas también. ¿Y qué me dicen de la última? ¿Es posible determinar la derivada enésima de cualquier función? ¿Es posible determinar la derivada enésima? Es decir, este proceso de asociar una derivada a una función
lo hago una vez, 2 veces, cuantas veces la función lo permita, será que siempre es posible encontrar la derivada enésima. Bajo ciertas condiciones, sí, ¿no? Vimos algunos casos o ejemplos concretos donde podemos derivar sin mayor problema. Quedó también un ejercicio de determinar la derivada de orden 7 de esta función, que justamente es un producto para la función polinomial x a la 7. Hablamos de su derivada de orden n, y también para la función trigonométrica, el seno, también dimos o presentamos la derivada de orden n. ¿Sí? Y si tenemos un par de funciones que tienen derivadas de orden n, su producto también podemos derivarlo, pues, o podemos determinar más bien una expresión que nos devuelva la derivada de orden n. Quedó también este ejercicio por ahí pendiente, a lo mejor luego regresamos con... Bien, hasta acá no sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto, o si alguien de los presentes quisiera abordar o platicarnos un poco de los problemas. No sé si se encuentra acá en la clase el estudiante que se sugirió en la sesión previa o que tenía algunos avances. No sé si está por acá. No, si no, pues continuamos. Luego vuelvo a preguntar. ¿Está bien? Bien, ahora sí, con esto básicamente ya iniciamos el contenido de este día. Vamos a completar lo que se nos quedó pendiente en la sesión de la semana anterior. Esta relación que hay entre la derivada de una función en un punto y la continuidad. Habíamos dicho que continuidad no implica que la función sea continua, pero sí podemos afirmar que si la función es derivable en algún número x sub 0, la función automáticamente es continua. Esto sí lo podemos afirmar. Voy a justificar así rápidamente, pues, por qué esto es cierto. Vean, lo que como queremos probar o queremos justificar de alguna manera que la función es automáticamente continua en x sub 0, básicamente lo que debemos probar es que el límite de la función cuando la x se acerca a x sub 0 coincide exactamente con la imagen de f en x sub 0. Básicamente a esto tenemos que llegar, o esta expresión es la que tenemos que concluir. ¿Me confirman si me escuchan? Creo que me parecía aquí que tenía conexión débil, pero solo me confirman si escucharon lo último que dije. Sí, se ha escuchado. ¿Está bien? Excelente. Entonces vamos a partir del hecho de que, vean, a la función, creo que alguien tiene encendido el micrófono o no.
Si se fijan, podemos partir de que de f y a f automáticamente podemos sumar y restarles simultáneamente la imagen en x sub 0. Esto lo podemos hacer. Simplemente pues he sumado un 0 acá, ¿no? Y en principio, si el x es distinto de x sub 0, también podemos... A ver, voy a dejar así quizás, paso a paso, dejarlo indicado. En el primer paso lo que hice fue únicamente sumar y restar el f de x sub 0. Luego, lo que voy a hacer en principio, como la x es en principio distinta de x sub 0, puedo multiplicar, más bien puedo dividir por x menos x sub 0, y para no afectar la expresión, también puedo multiplicar por x menos x sub 0. ¿Sí? Hasta aquí no he hecho ninguna alteración en la función, si se fija. Eso significa que si aplico el límite del lado derecho, perdón, del lado izquierdo a la función, es equivalente a aplicar el límite al lado derecho. Pero ¿qué pasa si aplico el límite al lado derecho? Como por hipótesis hemos supuesto que la función es derivable en x sub 0, significa que este límite existe, ¿no? Este límite existe, particularmente el de este cociente, ese límite existe. La función evaluada en x sub 0 simplemente puedo considerarla como una constante. Este límite existe, el que he pintado de amarillo, y el otro pues también existe porque es el de una constante, y el límite de x en x sub 0 menos x sub 0 también existe. Utilizando el álgebra de límites, yo puedo introducir la palabra lim acá a cada uno de los términos que están aquí en esta expresión. Entonces ese límite es justamente el límite de la constante f de x sub 0, es f de x sub 0. La otra expresión va a quedar la derivada porque hemos supuesto que ese límite existe, o más bien es la hipótesis general, multiplicada por la x que se acerca a x sub 0 menos x sub 0. Este término se va y pues esto nos da f de x sub 0 más 0. Ahora, esto nos da también la primera, o más bien la primera aplicación importante de la derivada, como una herramienta de aproximación. Recuerden que, si se fijan más bien, vean la forma que tiene justamente, vean la forma que tiene la expresión que quedó luego de este ajuste que hice. Fíjense en la expresión que estoy marcando en este momento, la expresión que estoy marcando de celeste. ¿Alguien puede decirme a qué se parece esa expresión? ¿Alguien puede decirme a qué se parece esa expresión? No sería la de ecuación punto pendiente. Es como la ecuación punto pendiente de una recta. Más bien, es la ecuación de una recta, ¿no? Justamente. Lo que pasa es que como estoy muy cerca, creo que aquí en la siguiente lámina ya no tengo más espacio. Lo voy a dibujar por aquí. Ignoren veamos si... voy a
Creo que no hay color blanco para bloquear. Bueno, no importa. Bien. ¿Por qué esto resultó así? Imagínense que tienen una curva en el plano. Voy a dibujar una curva. Me disculpan si queda mal. Tienen una curva en el plano como esta. Tienen una curva. Por aquí está el x sub 0, que es nuestro punto interior. Y esa recta que ustedes mencionaron, y por aquí está el x sub 0, el x podría estar a la, por cómo lo he considerado, más bien está como a la derecha, ¿no? Por aquí está un punto x cualquiera. Y en principio, esa recta que ha resultado en la ecuación en principio, cuando no he evaluado el límite, lo que tengo es una recta secante, ¿verdad? En principio lo que tengo es una recta... no quedó. Sí. En principio lo que tengo es una recta secante, pero cuando la x se está acercando a x sub 0, lo que obtengo es una recta en la posición límite, lo que obtengo es una recta, o más bien la recta tangente en este punto de acá. Y lo que he obtenido, en principio, es una herramienta, o más bien, lo que he obtenido cerca acá de este punto, lo que he obtenido es una aproximación de la función. Es decir, que la recta tangente en este punto x0, f de x sub 0, la recta tangente la voy a denotar así, f de x0 más f' de x0 por x menos x sub 0. Esto me da, en principio, una aproximación a la función. ¿Sí? Esto me da, en principio, una aproximación a la función. ¿De acuerdo? Y por eso recuérdenles, al inicio de la definición de la derivada les comentaba que pues, es una herramienta de aproximación la derivada, o manejémoslo así desde ahora en adelante. La recta tangente cerca acá o en un vecindario del punto, pues eso me va a dar una herramienta de aproximación. Veamos, alguien comentó algo. José María comenta, es una aplicación de la diferencial. Sí, justamente lo que tenemos es un cociente, ¿no? Un cociente de diferencias acá en la expresión del límite. Es lo que tenemos. Y justo de ahí viene quizá la definición de Leibniz, justamente. La derivada vista como un cociente de diferencias o la diferencial, ¿no? No sé si de tiempo más adelante de comentarlo, a lo mejor en algún material adicional agregamos algo al respecto, pero de momento piensen en la derivada como una herramienta de aproximación, así como está acá. Entonces, clase, en conclusión, cualquier función que sea derivable en un número, automáticamente cumple ser continua. Al revés, eso no es cierto. Es decir, que la función sea continua no implica que sea derivable en un punto. Y estos, sobre los resultados que siguen, sobre todo el primero, aunque
no es más bien, no es un resultado que tenga que ver con el concepto de la derivada, más bien es un resultado más fuerte de las funciones continuas. Lo interesante de esto es que si usted restringe el dominio de una función continua a un intervalo cerrado, se puede garantizar que siempre esa función va a alcanzar sus valores máximo y mínimo absoluto. Vean cómo tiene que ser el conjunto para garantizar la existencia. Y quizás ese es uno de los resultados más importantes de las funciones continuas y también muy importante en el cálculo, ya que de alguna manera le estamos obligando, sin saber cómo sea la función, la regla de correspondencia de la función, estamos obligando a que estos valores pues, existan, ¿no? O que la función va a tener cierto comportamiento en un intervalo cerrado. Y como consecuencia importante acá también, tenemos otro resultado. Si la función tiene un máximo o un mínimo relativo, es decir, para valores cercanos en x sub 0, y la función además es derivable, la derivada tiene que ser justamente 0 en ese, es decir, en ese punto estamos pidiendo que la función se comporte de cierta manera. Y si la derivada es 0, la recta tangente como es en ese caso, ¿no? Decíamos que la tangente aproxima a la función, pero si la tangente la pendiente más bien es 0 de esa recta tangente, ¿cómo debería verse la función en este punto? Si tiene un valor máximo o mínimo y además le pedimos que sea derivable. ¿Cómo debería de verse la función? Ajá, ¿cómo debería de verse o cómo se imaginan esa función? Es derivable, significa que, más bien, es derivable en x sub 0, significa que no hay cambios bruscos de la monotonía de la función. Y además hay un valor, la función tiene sus valores extremos para números cercanos a x sub 0. La derivada debe de anularse. Y si la derivada se anula también, eso da cierta información. Y por eso esos puntos son muy especiales. Tan especiales que es necesario darles un nombre. Estos puntos donde la derivada se anula o no existe, reciben el nombre de números, bien, estos números donde la derivada se anula o no existe, reciben el nombre de números críticos. Básicamente, con un ejemplo, creo que es más natural acercarse a esta definición. Tenemos una función cuadrática, x cuadrado más 3x menos 2. La derivada estaría dada por 2x más 3. Recuerde que hablamos de la derivada de la potencia y la combinación de suma o resta de funciones. Su derivada la derivada de una suma será la suma de sus derivadas. Pregunta, ¿qué tipo de curva genera esta ecuación o esta función más bien? ¿O corresponde esta función? ¿A qué tipo de curva corresponde Parábola. esta función? Es una parábola. ¿Parábola de qué tipo? ¿Abierta hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿A la derecha? ¿Qué tipo de parábola es esta? Abierto hacia arriba. Abierta hacia arriba, ¿no? Con 2 unidades. Exactamente, más o menos. Vale. Acá la derivada. A ver, de la parábola, ¿qué más saben? O sea, una parábola si es abierta hacia arriba. No sé si exactamente tendrá
Creo que estoy dibujándola mal, pero solamente quería ilustrar una información general de la parábola. De las parábolas en general, ¿qué es lo que ustedes saben? Ustedes pueden dar automáticamente dónde está su valor más pequeño o más grande, dependiendo cómo sea la parábola, ¿no? ¿Dónde está ese valor que lo catalogarían como valor extremo? ¿Dónde está ese valor? El vértice. En el vértice. Vean que la derivada automáticamente, en el caso de la parábola, si resuelven esta expresión o determinan el número crítico o valor crítico, ustedes obtienen la coordenada del vértice de esa parábola. Si sin derivadas, igual eso se puede dar, se puede justificar que para una parábola de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c, la coordenada del vértice son menos b sobre 2a f de... Atentos por si me equivoco en algún signo aquí. Tiene esta forma la coordenada del vértice. Pero si usted piensa en general la parábola ax cuadrado más bx más c, su derivada fácilmente calculable es 2a, 2ax más b, y si igualan a 0, obtenemos que el número crítico, el que anula la derivada, sería menos b sobre 2a, que es justamente la coordenada del vértice que nosotros enseñamos a nuestros estudiantes cuando estamos definiendo una función cuadrática. Esto es concordante completamente con lo que se enseña clásicamente en curso de precálculo o se están trabajando con funciones. Pero es mucho más fácil recordar la derivada de una potencia que recordar esta expresión, al menos a mi juicio. Bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta o comentario al respecto. Si no, si les parece, como la sesión, yo creo que tenemos tiempo suficiente para completarlo en la segunda parte de la clase. Si les parece, podemos pausar acá. Volvemos a las 6 en punto, y continuamos con el resto de contenidos. Y si no sé si ya por acá está alguien que quiera platicarnos de alguna solución de algún problema de los que han quedado, ya sea en la jornada anterior o incluso de las previas, pues bienvenido, ¿no? Si no, pues continuamos desarrollando la clase. Pero de momento creo que podemos hacer una breve pausa de 10 minutos y luego pues continuamos con más teoremas asociados a la derivada de una función. Volvemos en 10 minutos entonces. Bien, teníamos un nuevo resultado acá asociado al proceso de derivación, resultado que se conoce como el teorema de Rolle. Quizá habría que decir que este resultado, así como se enuncia o se presenta hoy en día, es más bien del siglo XIX, más o menos, ya cuando esa noción de función continua, la derivada que se formaliza también en ese mismo siglo XIX más o menos, va tomando forma este resultado, así tal cual se enuncia hoy en día. Pero más allá de eso, ¿qué nos dice? Si se fijan, tenemos una función, vean el dominio de definición que siempre pedimos, un intervalo cerrado y básicamente de longitud
finita. Muchos resultados siempre pedimos esta condición. Aparte, pedimos que la función sea derivable en el intervalo abierto. Noten que el hecho de no tomar en cuenta los extremos se refiere a que como no nos podemos acercar por izquierda del número a, no tiene sentido pedir derivabilidad en el extremo izquierdo, ¿no? Y lo mismo pasa con el extremo derecho. Como no nos podemos acercar por la derecha del número b, no tiene sentido pedir la condición de derivabilidad. Ahora fíjense, tienen una función que es continua en un cerrado, derivable en un abierto, y además la función coincide en los extremos. Si esto es así, usted siempre puede garantizar de que la derivada sea nula acá en algún número c en dicho intervalo. Sí, en este número c, usted siempre puede encontrar este número. ¿Para qué o qué utilidad tiene este resultado? Básicamente es para, cómo se utiliza hoy en día es en probar la existencia de raíces de una función, ¿sí? O raíces particularmente de una función polinomial o los ceros de una función. Básicamente es para lo que se utiliza este resultado. Como un ejemplo, acá un ejercicio ejemplo, quizás tenemos un polinomio en particular acá, de esta forma, con una condición adicional que involucra a sus coeficientes. Para mostrar su uso, lo que les decía, ¿no? Probar que un polinomio o más bien una función tiene como raíz acá al menos un número, una raíz real, ¿no? Más bien bajo esta condición. ¿Les parece si doy un par de minutos para que lo analicen y puedan sugerir alguna idea de solución antes de ver la respuesta? La sugerencia es que vamos a utilizar este resultado, ¿no? El teorema de Rolle, una función continua en un cerrado, derivable en un intervalo abierto, los extremos, la imagen de la función en los extremos coincide y luego pues tienen esa consecuencia de la derivada. Un par de minutos, son las 6:06, 6:08, pregunto si tienen alguna propuesta. Más bien, lo que habría que ver o justificar sería, uno, si la función f de x, o buscar alguna función, más bien, buscar alguna función o pensar en alguna función, voy a llamarle f mayúscula, que cumpla dos cosas. Primero, ser continua en algún intervalo de a hasta b, y luego que sea derivable en a b, abierto, ¿no? El intervalo. Y que además cumpla esta condición, ¿no? Que cumpla esta condición. De alguna manera, ¿no? Entonces, 2, aplicar
el teorema anterior. No sé si hay alguna propuesta o alguna idea. Son las 6:08. Creo que se me fueron los minutos en escribirlo. Piensa en una función que cumpla esta condición. ¿Quién sería esa función? O en Vean, podemos considerar esta función f mayúscula como esta función a sub 0 por x más a sub 1 sobre 2 por x cuadrado más a sub 2 sobre 3 por x cubo más a sub 3 sobre 4 por x a la 4. Continuamos de esa manera. Y como esta función es un polinomio, los polinomios vimos que eran funciones continuas en todas partes. Además son derivables, usted siempre puede derivar un polinomio. Y particularmente vean que esta función cumple ser continua en el intervalo cerrado de 0 a 1, por lo tanto es derivable en el intervalo abierto. Pero vean que la evaluación en 0, si cambian la x por 0, pues todos los términos se anulan. Y si cambian la x por 1, obtienen justamente la hipótesis general acá del ejercicio, ¿no? Que esta suma debe de ser 0. O esos coeficientes cumplen esa condición. Como eso es así, usted puede aplicar el teorema de Rolle porque las hipótesis se cumplen. Usted puede garantizar que existe un número c en el intervalo de 0 a 1 que hace que la derivada de esta función sea 0. ¿Y quién es la derivada de esta función evaluada en el número c? Bueno, aquí me faltó. Aquí esto continúa. Y aquí debería de ser c a la 2024, más bien. Ahí las disculpas del caso. Entonces lo anterior, este número es un número real, está en el intervalo 0, 1 y estoy diciendo que satisface la ecuación polinomial, es decir, que es una raíz real, ¿no? Y eso ya justifica lo que nos pedía, que al menos tiene una raíz real este polinomio, que aparentemente se ve como muy complicado, pero la condición acá de los coeficientes simplifica mucho la búsqueda. A ver, para los más avanzados, ¿alguien podría decirme qué fue lo que hice de la función original, el polinomio, a la función f mayúscula que he considerado? En el fondo, ¿qué fue lo que hice? ¿Alguien podría identificar el proceso que hice? ¿O tiene idea de qué fue el proceso que hice? Es decir, ¿qué relación tiene la función f que planteaba el ejercicio? Es la antiderivada, justamente. Es 1 x cuadrado más a sub 2 x. Aquí creo que lo escribí mal. Aquí es x a sub 1 x más a sub 2 x cuadrado hasta llegar a sub 2 0,24
x a la 2024. Es justamente un proceso opuesto a la derivada, lo que, como comentan por allí, es una antiderivada la que he considerado. Y eso permite, naturalmente, que esta nueva función cumpla las condiciones y podemos decir que esa función tiene al menos una raíz real, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, como una generalización al resultado anterior, ahora la recta tangente en un punto no es paralela al eje de las X, sino que más bien es paralela a una recta secante que conecta los extremos del intervalo. Y noten nuevamente cómo estoy considerando el dominio de definición o cómo pido el dominio acá de la función. Siempre estoy pidiendo que el intervalo acá de definición sea cerrado y además de longitud finita. Nuevamente pido la derivabilidad en el intervalo abierto y bajo esas condiciones usted puede garantizar que existe al menos un número real que cumpla esta condición. A grandes rasgos, sobre lo que significa el teorema del valor medio, como su nombre lo dice, es decir, ¿qué es lo que estamos como aproximando acá? ¿O qué está haciendo más bien esta recta tangente? ¿Qué está haciendo esta recta tangente respecto de la curva en el intervalo de A hasta B? ¿Qué me está dando esta recta tangente? O sea, ¿qué es lo que realmente da? ¿Qué es lo que realmente está aproximando esta recta? Aparte de la función en el punto, cerca de este punto, está dando, es claro que está aproximando a la función en una cercanía del punto, pero en el intervalo, y por el simple hecho de pues, que tenemos acá el nombre, el valor medio, estamos sacando como una especie de promedio, ¿no? A lo largo de este intervalo, ¿qué es lo que realmente se está midiendo? O se está aproximando más bien, se está aproximando. Les voy a dejar esta pregunta para que lo analicen, lo piensen y a lo mejor más adelante me lo puedan comentar o lo puedan platicar aquí entre todos. Eh, una, un ejercicio ejemplo de este resultado, al menos inmediato, una aplicación o utilidad que le encontramos es que podemos establecer algunas desigualdades que involucran cualquier tipo de función, en particular una función trigonométrica. También será clave a la hora de definir formalmente, o más bien para calcular la integral de algunas funciones mediante sumas de Riemann. Sí, va a servir más adelante ese resultado. Pero volviendo acá al ejercicio, ¿les parece un par de minutos nuevamente para que lo piensen un poco? Pista. Van a aplicar el teorema del valor medio. Un par de minutos para que lo piensen un momento y luego discutimos la solución.
Muy bien, ¿alguna propuesta? ¿A qué función tomarían? ¿Qué función tomarían? Como que no hay muchas opciones, ¿verdad? ¿Quién sería la función que deberían de tomar? ¿Alguna propuesta? ¿Quién sería la función que deberían de tomar para ver si cumple el teorema del valor medio? No hay muchas opciones, ¿verdad? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Propuesta? Vean, si acá tomamos, si nos fijamos en el... Me van a disculpar con los dibujos, porque me sale muy mal acá con la tableta gráfica. En principio tienen un intervalo abierto que va de menos pi medios a pi medios. Sin pérdida de generalidad, es claro que la función tangente no está definida en menos pi medio, mucho menos en pi medios. Pero dentro del intervalo sí puedo considerar este par de números, el x e y. ¿Sí? Y acá, como el extremo, el número x, puedo tomarlo como el extremo A y el extremo B. ¿Sí? O sea, puedo tomar la función f de x igual a la tangente de x y dentro, en este intervalo de que no, sí, que, o sea, sin tomar menos pi medio o el pi medio, dentro la función tangente cumple ser continua, ¿no? F de x es continua en donde es continua en este intervalo, ¿no? Bueno, de hecho, quizás le voy a cambiar aquí la variable para no hacer ruido con las letras que elegí. Voy a llamarle, a ver, alguna letra en particular que les guste para cambiarlo. ¿Qué variable le doy a la variable independiente de la tangente aquí? ¿Alguna letra en particular? Porque ya estoy usando la X y la Y. ¿Les parece si dejamos la variable teta? Y están muy callados. T. Bueno, dejemos la letra T entonces. Dejémoslo así, como T. Puede ser así. La función tangente, así como la hemos definido, es claro que es continua y de hecho cumple ser derivable en este intervalo. También es derivable. También es derivable.
¿ya? Entonces, ¿qué dice el teorema de el valor medio? El teorema del valor medio nos dice que existe al menos un número C que estaría en este intervalo, ¿no? De X a Y. Existe al menos un número tal que, ¿qué cosa? La derivada evaluada en este número C debe de ser igual a, ¿qué cosa? ¿Qué decía el resultado? La imagen del extremo derecho menos la imagen del extremo izquierdo sobre y menos x. Pero esto es si estoy considerando o si estoy suponiendo de que el y es mayor que x, o si cambio el orden de las posiciones de x y y, pues cambia aquí también la expresión, ¿no? De ahí que aparezca un valor absoluto, porque realmente no importa quién es más grande o quién es más pequeño. Lo que sí puedo decir es que la tangente del número y es menor que la tangente de evaluada en el número x sobre y menos x. Y vean que ya tengo esta diferencia de la tangente de y menos x. ¿Y quién es la derivada de la función tangente? Pues es secante cuadrado evaluada en c. Entonces de acá podemos concluir que tendríamos que la tangente de y menos la tangente de x es igual, creo que no me va a alcanzar el espacio aquí. Veamos, aquí no quería, no, aquí lo voy a hacer. Tenemos más bien que la tangente evaluada en y menos la tangente evaluada en x es igual a secante cuadrado de este número c, que no sé quién es este número, sé que existe y está entre x y y, por y menos x. Y ahora vean que si aplico el valor absoluto a ambos lados de la ecuación, la igualdad se seguirá manteniendo. De hecho, la secante cuadrado, como siempre será positiva, puedo obviar el escribirle el valor absoluto. Nos queda así. O lo que es lo mismo, esto es 1 sobre coseno cuadrado de c por x menos y. Ya se parece un poco la desigualdad, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué es lo que me hace falta? Porque, o qué es lo que debo de hacer para finalmente completar la, la desigualdad. Porque debo de llegar a que esta resta es más grande que la resta de los argumentos de la función tangente. A eso debo de llegar. ¿Alguien puede decirme cómo? ¿Alguien puede decirme cómo de lo que tengo a este momento puedo concluir la desigualdad de arriba? ¿Qué es lo único que tendría que hacer? A ver, un par de minutos para que lo piensen.
¿Qué es lo único que me hace falta para finalmente concluir la desigualdad? ¿Qué es lo único? O sea, ya tengo que la tangente de y menos la tangente de x es igual a la secante cuadrado, o lo que es lo mismo, 1 entre el coseno cuadrado por x menos y. Todavía no ha llegado, ¿no? Vean cómo me quito de encima esta expresión. O más bien, piensen en el valor más grande que puede tomar el coseno. ¿Cuál es el valor más grande que puede tomar la función coseno? Pi. ¿Cuánto? No, la función Bueno. 1, ¿no? O sea, evaluada. O sea, en pi Uno. es 1, ¿no? Menos 1, pero como está al cuadrado, pues sigue siendo 1. Si yo cambio el coseno cuadrado por su valor más grande, si le aumento al denominador, lo que obtengo es una fracción más pequeña, ¿verdad? Si yo omito el coseno cuadrado, puedo decir que esa fracción es más pequeña que... Es decir, si pienso en el valor más grande que tiene el coseno cuadrado, la fracción 1 entre el coseno cuadrado sería una fracción más pequeña. Eso significa que si cambio esta expresión por 1, la tangente de y menos la tangente de x debería de ser más grande o igual que la resta x menos y. Y vean que esto es cierto para cualquiera números en este intervalo. ¿Para qué podría servir esta desigualdad? Cuando estemos calculando o demostrando la existencia de límites, queremos mayorar o justificar algunas otras desigualdades en el uso de series, convergencia, todo ese tipo de cosas, pues aquí desigualdades como esta podrían ser de utilidad. Luego tenemos un par de resultados que, si se fijan, están más como orientados o acercándonos a lo que se conoce como la antiderivada de una función. Sobre todo el segundo corolario, vean, si dos funciones están definidas en un mismo dominio y además sus derivadas coinciden para cualquier elemento del dominio, acá que particularmente se ha supuesto un intervalo, estas funciones varían en una constante. Las funciones varían o difieren más bien en una constante. Y ahora, listo. Vuelvo a preguntar, no sé si alguien quisiera comentar sobre soluciones de los problemas que han quedado o continúo. Es poco lo que falta, yo creo que unos 15 minutos más termino con el contenido previsto para este día. O no sé si alguien tiene algo para presentar o platicar sobre alguna de las soluciones que ha encontrado a los problemas que han quedado asignados. Si no, continúo. 3, 2, 1. Bien, continuamos. Ahora vamos a introducir lo que es, más bien, ya calculamos ese tipo de sumas, pero no dijimos o no las llamamos sumas de Riemann en su momento, pero la idea sigue siendo básicamente la misma. El problema de calcular el área bajo la curva asociada a alguna función en un intervalo
en principio cerrado, ¿no? Aquí f es una función. F es una función. También vamos a restringirla, como estamos interesados en el cálculo de áreas. De preferencia, en principio, vamos a pedir que f de x sea positiva en el intervalo AB. Esto para evitar conflictos acá con el signo, porque una cosa es el área que queremos calcular y otra cosa es la suma completamente diferente, será la suma de Riemann. Ya calculamos sumas de Riemann, pero no las llamamos así. Recuerden que toda esta idea de series, sucesiones, series, cómo calcular estas sumas o determinar esos valores a los cuales se están acercando estas sumas infinitas, vienen de mucho más antes de que el cálculo surgiera tal cual hoy lo conocemos en día, ¿no? Ideas desde la época de Arquímedes, ahora siglo XVII, XVIII, más o menos, este es más bien del siglo XIX, este concepto de suma de Riemann. Ejemplos sencillos para calcular una suma de Riemann. En principio lo que queremos es, más bien el problema que queremos resolver es cómo calcular el área bajo una curva en algún intervalo en particular. Si la función es una función la más sencilla que puedan imaginarse, por ejemplo, una función constante en algún intervalo cerrado de A hasta B, el área pues básicamente es el área de ese rectángulo, que aquí creo que no hay problemas en decirles pues el área de esta función constante, bajo esta función constante es justamente la longitud del intervalo por la función, que en este caso, aunque creo que no lo escribí por acá, la constante pues es positiva, ¿no? Este producto me va a devolver el área. Creo que no hay problemas. Luego, una función ligeramente más complicada puede ser la función identidad, como caso particular. A ver, ¿qué figura es esta que se forma acá bajo la recta identidad? Trapecio. Es un trapecio, ¿no? Y creo que estamos todos familiarizados con el área de un trapecio. Y si no, también es fácil acá calcularla, vean, porque, por ejemplo, de 0 a B, si piensan de 0 a B como un triángulo de base B y altura B, el área es B cuadrado entre 2. Y si a esa área, o sea, a esa área le restan esta otra área más pequeña de 0 a A, se le restan esta área, tienen justamente esta expresión que está acá. O pueden calcularla también como el área de un trapecio. Área de un trapecio. ¿Alguien recuerda cómo es esa fórmula? Cuando estamos calculando áreas, de cierto modo también estamos calculando sumas de Riemann, o son como los primeros pasos en el cálculo de una integral, ¿no? Sí, cuando ustedes enseñaron, para los profes que tenemos acá, cuando presentaron el área de figuras planas, lo que estaban haciendo de una u otra manera era calcular integrales. ¿Con qué grado? ¿Tercer grado? ¿Cuarto grado tal vez? O incluso antes, ¿no? Ya están integrando en ese momento. Quinto grado. Quinto grado, aparecen, muy bien. Quinto grado. Se puede hacer desde cuarto grado. Pero Muy bien. oficialmente en los programas aparece en el quinto grado. Y pues para calcular el área ahí toman la altura mayor y la altura menor. Se suma, se divide entre 2 y multiplica por la base. Muy bien, muy bien. Eso.
Sí, o sea, lo que hacen están enseñándole a integrar en ese momento. Claro, no les decimos eso, ¿no? No decimos eso. O sea, pero sí, en el fondo estamos calculando nuestras primeras integrales si pensamos con esta restricción de que la función sea positiva y vean el tipo de dominio que estamos pidiendo. Ya, pues esa es una versión tanto más moderna de lo que hoy en día se conoce como el cálculo integral. Y luego el ejemplo que ya trabajamos previamente, el área bajo un tramo de una parábola, particularmente la parábola en su forma más elemental, x cuadrado, un intervalo también sencillo. Vean que siempre, como pido acá el conjunto de definición, tiene una razón que, aunque más adelante podríamos definir o incluso calculamos áreas en regiones de dominios con intervalos infinitos, pero eso no siempre es posible, ¿no? Lo que pasa es que aquí, cuando la función es continua y el intervalo es cerrado, este cálculo, o más bien la integral siempre existe, pues. Bajo esas condiciones la integral siempre existe. Por eso es que la insistencia de pedir un intervalo como este. Vean que ya vimos un caso concreto en la sesión anterior, creo que fue en la tercera sesión, donde justamente el área no era posible determinar. Otra vez, vean la idea de aproximarnos por áreas de figuras más fácil de calcular, rectángulos, ¿no? Y convenientemente tomamos aquí el extremo derecho, perdón, izquierdo. Estamos tomando el extremo izquierdo para generar la altura de estos rectángulos, pero alguien perfectamente podría decir, yo quiero tomar el extremo derecho. Y pregunta para ustedes, ¿serán las únicas variaciones para la altura? Si no son las únicas, ¿cuántas más pueden tomar o qué otros números pueden tomar? Esa sería como la otra variación, ¿no? la otra aproximación. Aproximar el área por rectángulos que superan la altura de la curva respecto del eje de las X o por rectángulos que están debajo. ¿Qué otras elecciones tengo acá para determinar la altura? ¿Qué otras opciones tengo? Yo podría tomar, por ejemplo, un punto cualquiera acá, un número cualquiera, y fijarme en la altura. ¿De cuántas maneras más lo puedo hacer esto? Veamos a alguien. Ah, muy bien, Bueno, gracias. Podría ahí, tomar el punto medio, ¿no? Muy bien. Perdón. sí, sí creo que es el punto medio, o bueno, de ese punto medio al extremo, al, al número que está más cercano a la izquierda también se puede partir, o sea, buscar otro punto medio y de ese punto medio hacia la Exacto. derecha, partir otra vez otro Sí, punto sí, claro. medio y así sucesivamente puede haber muchos puntos medios. Exactamente, exactamente. Si se fijan, usted puede diversificar aquí la elección para determinar la altura. Puede ser el punto medio o un punto que esté como a la derecha del punto medio o izquierda del punto medio, como mencionaba, o incluso otros puntos, no sé, aleatorio. ¿Y qué efecto tiene esta decisión a la hora de aproximar el área? Si lo que quiero es una buena aproximación, o sea, ¿qué tanto incide esa decisión si yo quiero aproximar el área? Realmente cuando ya bajo ciertas condiciones la función es continua, el intervalo es cerrado y yo puedo visualizar que el área está ahí, ¿sí? Así como el dibujo que tenía antes de mancharlo, yo puedo visualizar el área, ¿no? Aquí, o sea, yo quiero esta área, el área está ahí. El problema es cómo la encuentro, ¿sí? El área existe, ¿no? Bajo esas condiciones, el área existe, está ahí, la puedo encontrar, pero
el valor exacto lo puedo determinar. ¿Y cómo me afecta la decisión de ese número? Pues más bien la idea de suma de Riemann intenta como unificar todas estas elecciones para la altura. Y realmente, bajo ciertas condiciones, repito, pues si yo estoy tomando pues una infinidad o infinitos rectángulos, realmente eso no va a ser importante, porque al final de cuentas tendrán que acercarse al mismo valor. Ya, un poco eso es la idea de lo que es una suma de Riemann. Tenemos la cuenta acá, particularmente en esta división de 3 rectángulos. Mi partición del intervalo de 0 a 1 es en tercios. Puedo codificar estos números que determinan esa división del intervalo en 0, 1 tercio, 2 tercios y 1. Esa división que yo he hecho podemos llamarle una partición, y lo que hemos calculado en efecto es una suma de Riemann. ¿Y qué pasa cuando esa partición es tan grande como queramos? Es decir, si elegimos una partición de muchos más elementos, ¿qué va a pasar con el área? En principio, ¿qué sucede con el área? Con 2 rectángulos, legalmente tomé 3 rectángulos, pero como elegí para la altura el extremo izquierdo, hay un rectángulo aquí que no me está aportando. Pero luego si elijo 4 rectángulos, pues ahí habrá un rectángulo por acá que sí está aportando. Luego puedo ir aumentando ese número de rectángulos. ¿Qué va a pasar cuando el número de rectángulos sea cada vez más y más grande? ¿Qué va a pasar con el área de la figura? O bajo la curva, más bien. ¿Qué va a pasar? El área va a ser más exacta, y realmente cuando evaluemos en infinitos o sumemos el área de infinitos rectángulos, pues básicamente tendríamos el área bajo la curva de esa función. Y acá, resumiendo o extendiendo más bien esos elementos que hemos tratado previamente, definimos o consideramos, más bien, consideramos una función de este tipo, es decir, continua sobre un intervalo cerrado. A esta función le asociamos una partición que es como la elección de los cuántos rectángulos o con cuántos rectángulos queremos aproximar el área. Una colección de números, acá les he llamado, a mí me gusta llamarles los puntos estrella o los X estrella, que son números que están en cada intervalo de los que determinan la partición. Y estos, pues, la única condición es que estén en los intervalos de la partición, pero usualmente, incluso para los ejemplos que hemos calculado, tienen esta forma muy particular, ¿no? El extremo izquierdo más un múltiplo de la longitud sobre el número de intervalos que ustedes han elegido, ¿no? Y después se define, vean acá el símbolo, ya ese es el símbolo de la integral que representa como una especie de suma, la función que vendrá a ser como la altura de estos rectángulos que estamos considerando, altura de rectángulos, y este de x, viene a ser como la base de los rectángulos que estamos considerando, la base de estos rectángulos. Y el límite de esa suma, es decir, cuando la partición se va a infinito,
Aquí otro punto importante es que la partición, nosotros tenemos el control, podemos decidir cómo los tomamos y de preferencia los tomamos de la misma longitud. Esto va a simplificar mucho las cuentas y ya esta expresión es una manera de definir lo que es una suma de Riemann. En el material que les vamos a compartir aparecerá otra definición. A lo mejor algunos han escuchado la idea de sumas superiores e inferiores, dependiendo de cómo se establezca la definición de la integral, pero esta me parece mucho más accesible para el contexto del curso. Lo voy a agregar a la carpeta compartida para que también tengan como esa otra versión un poquito más formal. Esta es como más particular y se pega muy bien a los ejemplos que hemos hecho, ¿no? Pero no está de más que tengan también como la versión más formal de lo que es la integral o la suma o una suma de Riemann. Cuando ya si este límite existe, diremos que la función es Riemann integrable o integrable en el sentido de Riemann. Y si nos olvidamos de la palabra lim, esta expresión que está acá es una suma de Riemann. Pero la integral viene a ser como la aproximación del área bajo la curva por el límite de sumas de Riemann. Podríamos pensarlo así también. Un ejemplo concreto, si se fijan, este ya lo calculamos previamente, pero ahora lo evaluamos formalmente con la definición de lo que es la suma de Riemann. Y vean que aquí aparece justamente la expresión de hace un par de semanas, ¿no? La de los cuadrados. Fue necesario, o era necesario más bien, dar una expresión para la suma de los cuadrados. Y pues esa suma tiene esta forma, dividido por 6, y a la hora de evaluar el límite, ese límite da justamente 1/3. Por lo tanto, esa integral vale, por suma de Riemann, vale 1/3. Y así podemos determinar el valor de diversas integrales, diversas funciones acá definidas en intervalos finitos de longitud finita, cerrados particularmente en principio, ¿sí? Es lo que tenemos de momento. Ahora bien, si se fijan, como lo que evaluamos es el límite de esta suma en principio es cierto tipo de serie, o más bien es una serie al final de cuentas. Esta es una serie. Es una serie. Y si se recuerdan, no de todas las series se puede dar una fórmula explícita, ¿sí? Lo cual va a facilitar la evaluación del límite, ¿no? Por ejemplo, ya cuando la función sea una trigonométrica, por ejemplo el seno, aunque allí sí es posible dar una expresión para la suma, por ejemplo una tangente, una secante, una función más complicada, pues dar una regla acá para el cálculo de la serie no siempre va a ser posible. De hecho, en muy pocos casos o en contados casos será posible. Aquí ya entran en juego los conceptos de convergencia de una serie. Aquí está implícito. Lo que pasa es que pues a uno como que no es muy consciente en ese momento cuando los cursos de cálculo le presentan. Sí se habla de límite de esta expresión como función, pero en el fondo, pues esta es una serie, ¿no? Que se omite de cierto modo el concepto de convergencia. Bien, no sé si hay alguna pregunta, comentario al respecto.
es lo que tenía preparado para este día. Yo creo que completamos el contenido que tenía previsto. Solamente queda un ejemplo, pero está acá resuelto. Lo pueden revisar, ver los detalles y quizás para motivarlos a hacer un cálculo diferente, podrían pensar cómo calcular la integral, por ejemplo, de, a ver, de 0 a pi tal vez, de la función seno de x, pero por sumas de Riemann, o por una suma de Riemann. Así, ¿no? Creo que todo el mundo ya sabe cuánto tiene que darle, ¿no? Pero, es decir, lo que yo quisiera es que se diera una partición y se pudiera dar una regla para el cálculo de esa suma en principio finita y luego pues aplicar el límite. ¿De acuerdo? Este quizás sería el único ejercicio que quedaría de esta sesión. Luego a lo mejor lo incorporo a las notas y a la presentación y lo cargo al Drive compartido. ¿Les parece? Podemos iniciar con este en la próxima sesión por si alguien quiere comentar o quieren ver más o menos cómo va el cálculo de esa integral. Si se fijan, de 0 a pi, el seno es positivo, ¿verdad? El seno es positivo, entonces... muy bien. Sí, licenciado Águila está por ahí. A lo mejor quizás... Sí, aquí estoy. muy bien. Si pudiera compartir el enlace de la carpeta de Drive donde ellos puedan subir como los problemas y para que ya lo tengan ahí a la mano, ¿no? Si me permiten ahorita, Muy bien. para que ya quede ya establecido. Sí, excelente. Deme chancecito. Muy bien. Y como esta, hay otro ejercicio que me parece interesante. Calcular por sumas de Riemann. Por ejemplo, a ver, voy a dejarlo así fácil. De 0 a 1 de la función x a la alfa de x. Pero aquí alfa no es necesariamente un número natural o racional, incluso en el caso racional es complicado, sino que más bien alfa es un número real cualquiera. Alfa puede ser un irracional. Por ejemplo, ¿quién sería la integral de 0 a 1 de x a la pi, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Es el caso general. Si se pudiera plantear con una suma de Riemann. Piénsenlo también. Piensen también esa variante. ¿De acuerdo? Así que... Ahí les acabo de muy bien. de enviar un enlace. Excelente. Solo que les voy a pedir que esperen que pongan la carpeta correspondiente a esta semana. O mejor dicho, para la tarea y le pongan nombre a su documento, por favor. Eso sería fabuloso. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos en la semana 5. Sí, es de la semana 5. Entonces ahí se va a llamar la carpeta, ya está la carpeta general. Entonces ahí en la carpeta particular va a haber algo, dentro de la carpeta va a aparecer una que se llama semana 5. Y es ahí donde van a subir el trabajo, ya está hecho. Ahí van a subir el trabajo los que lo hagan y le ponen su nombre, por favor. Muy Eso bien. es todo, ya lo tienen compartido. Muy bien, gracias, Lee. Excelente. Bueno, entonces, yo creo que podemos dejar la sesión hasta acá. Iniciamos la siguiente con si hay algún avance con estas dos integrales. Recuerden, aunque ya sabemos la respuesta, lo que yo quiero es cómo sería el cálculo directamente por la definición. A lo mejor en principio les puede parecer como hasta
engorroso, malintencionado el problema, pero la verdad es muy interesante si lo piensan, sobre todo en la segunda integral, porque para el seno yo creo que es conocida la expresión, pero si el número no es un natural, o incluso en el caso racional es complicado, pero ahora le estamos agregando una potencia irracional cualquiera, ¿no? Pues cómo se trabaja, sí, de alguna manera ya se sabe cuánto va a dar, ¿no? Pero de dónde viene o por qué necesariamente tiene que ser así, ¿no? Eso es como lo más relevante acá para el cálculo de estas integrales por la definición. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay alguna pregunta o comentario adicional. Si no, yo creo que podemos dejar la sesión hasta aquí. Continuamos el viernes, ¿qué sería? Viernes 18, ¿no? La sexta sesión. Quedamos hasta aquí entonces. Buenas noches para todos.